Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Café con Experto, que se transmite gracias a la organización y el periódico El Faro SAS desde Santa Rosa de Cabal para el mundo. Hoy con un programa interesante como ya los tenemos acostumbrados. Hoy tenemos el placer de entrevistar y conversar con el doctor John Jairo Villada, quien es médico, naturópata, homeópata, médico integrativo, un médico que ha venido ejerciendo desde hace muchos años el tema de medicinas complementarias, medicina integrativa, medicina regenerativa, bioenergética. Tiene muchos nombres porque son muchas las áreas de la medicina que trabaja de manera natural, de manera integral y de manera complementaria. Bienvenido, doctor Villada, a su programa Café con Expertos. Bueno, doctor Miguel, muchas gracias por su invitación. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias por estar presente en este importante programa tan selectivo, tan selecto, con temas tan importantes de vanguardia en temas de salud. Así es, no, gracias a usted por recibir la invitación y por participar en el programa. Doctor, muy importante que podamos definir, cuando hablamos, por ejemplo, de medicina integrativa, que creo que es uno de los de la combinación de palabras que reúne muchas de estas terapias, medicina, el tema de salud y bienestar, llamado alternativo, complementario, pero sabemos que hay muchos tipos: naturopatía, homeopatía, la parte bioenergética, la parte ortomolecular. O sea, son muchas las definiciones y las áreas que se trabajan a través de medicina complementaria. Pero, ¿qué le podemos decir a las personas que nos escuchan y nos ven por redes sociales? ¿Qué es la medicina integrativa? Bueno, permítame hacer como una pequeña reseña histórica. Después del auge del tema de la medicina allá en el Olimpo, en Grecia, en Egipto, con precursores de la medicina moderna como fue el doctor, digámosle doctor, el primer maestro de la medicina, para la medicina de actual, que es la medicina moderna, Hipócrates, ¿sí? Allá en Grecia. Y antes de él, 2500 años antes de Cristo, hablamos de Hintop, que era el médico, entre comillas, porque no se le decía médico en esa época, que significa medio Dios, eso significa la palabra médico, etiológicamente, que asistía a la salud del emperador de esa época en Egipto, del Tutankamón de esa época, de Sóster, ¿sí? En una tercera jerarquía familiar, porque eso se heredaba, ¿no? Entonces, este señor fue un filántropo de la salud, o sea, atendió mucha gente en esa época, cuando apenas hablábamos de medicina complementaria, porque se hacía imposición de manos, se hacían masajes, la herbolaria, ¿sí? El tema de la predisposición, de la autodeterminación a través de un guía. Y entonces él hizo, yo siempre digo que somos guías celestiales de la buena salud. Eso para hablar de ese preámbulo, de esa teología o de esa reseña histórica de la medicina. Ahora hablando, ya entrando en contexto de la pregunta suya, muy fácil, es que, como decía Suxo en televisión, lo principal, lo subsidiario sigue la suerte de lo principal. Entonces, complementario que complementa, alternativo que alterna, o sea, que está ahí presente, pero no está aunado. La idea es esa, la idea es que a futuro ya la Organización Mundial de la Salud está tomando determinativamente cartas sobre el asunto y nos está corroborando nuestro deseo de que sea un campo integrativo, que se complemente y se integre tanto la medicina alternativa con la medicina convencional o la de Occidente misma. Así es, ¿no? Y ya hay incluso experiencias, lo que usted dice, la Organización Mundial de la Salud ya viene dándole el visto bueno a nivel mundial de muchas de las terapias que se vienen utilizando, llamadas alternativas o complementarias o naturales. Pero también, por ejemplo, vemos como en el hemisferio oriental, que tienen muchísimos años trabajando en conjunto. Y lo vemos recientemente como la medicina tradicional o la medicina alopática trabaja en conjunto con la medicina complementaria alternativa, donde vemos, por ejemplo, centros de salud
E insisto en reforzar esta frase, centros de salud y no centros de enfermedad. En esos centros de salud donde usted ve una persona que es especialista en acupuntura, otro en masajes, otro en herbolaria, otro en la parte de naturopatía, homeopatía, otro en la parte de reflexología con médicos alópatas, con alternativas de diagnóstico, de terapéutica, pero en conjunto. Y visto el ser humano como eso, como un ser humano integral y no como órganos, por ejemplo. Entonces ya eso se viene haciendo. Doctor, cuando hablamos de medicina complementaria o integrativa, ¿quiénes se van a beneficiar con este tipo de medicina? Bueno, antes de hablar del beneficio, del efecto a priori, causa y efecto, hay que hablar básicamente, diferenciar, hacer una diferenciación. Entonces usted me decía ahorita, entonces yo no terminé eso quedó como en el aire, esa partecita, antes de entender de que la parte complementaria complementa, la parte alternativa de igual manera complementa, y usted ya lo acaba de tocar en lo que usted acaba de reseñar ahí, que se está metiendo la Organización Mundial de la Salud acuciosamente, y es darle ese plan B a la medicina convencional de Occidente. O sea, que el médico, el oncólogo que trabaja el tema de la recuperación de un paciente con CA, tenga un ayudador, un ayudante, digámoslo así, valga la palabra, para que le maneje el tema del dolor, que es lo que más impera ahí, el tema de la estabilidad emocional, ese tema de que lo manejamos mucho en temas alternativos y complementarios, integrativos, de mente, cuerpo, espíritu y emociones. Hablamos en el pasado foro en la Universidad Tecnológica Pereira de la medicina de la medicina indígena, de la ayurvédica, la misma medicina tradicional china, que es la más legendaria, más de 3.000 años, sobre la medicina de Occidente, y hablamos de esa medicina ancestral, de esas constelaciones familiares, de dónde viene la primigenia de la patología desde el entorno familiar de los abolengos mismos, y por qué arranca, y hablamos de marco genético, sabiendo que ya se está, según la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando que es un 7% nomás, que o sea, no es como tan exhaustivo hablar de que es que se hereda, no necesariamente. O sea, ¿por qué no? Yo le digo a mis pacientes, es que yo vengo de papá, abuelito, con problemas de hiperglicemia, 1 o 2, diabetes mellitus. Yo le digo, no necesariamente, porque si usted llega a este mundo con un organismo nuevo, brillante, y sus papás que tienen su problema saben que usted tiene que comportarse bien ante el tema de la alimentación, del PNA, plan de nutrición adecuado, entonces usted va a ser un paciente aliviado, porque el tema es que usted ya conoce de base cuál es su enemigo, la mala alimentación, la retira, se alimenta sanamente, hace una vida con los 8 elementos que yo los practico constantemente, que es el sol, que nos da Dios, ¿sí? El sol, todos los días 15, 20 minutos, media hora de sol, suficiente. El aire puro, la sana alimentación. Los desestresantes, que están dentro del complemento, como los masajes relajantes, las lúdicas en medio ambiente abierto, o sea, ir al campo, ir a ionizar negativamente, porque son iones negativos de la Pachamama, de nuestra madre tierra, para desvincular toda esa ionización positiva de la radiación, de la automatización, que no la podemos evitar. Entonces, ese es como ese orden de ideas para decir que nuestra medicina es necesaria. Y ya la medicina alopática, la medicina convencional, lo está entendiendo así. Ya el médico convencional está receptivo ante ese empalme, ante esa simbiosis que se está logrando y que la OMS ya le dio la bendición. Claro. Ahí entonces entendemos y nos queda más claro el tema de lo de medicina integrativa. Total. O podemos hablar de salud y bienestar integrativo, podemos hablar de calidad de vida, pero viendo esa integralidad. Ya desde hace mucho tiempo se hablaba incluso de los componentes de la salud. Y esos componentes de la salud entonces involucran todo eso, el tema genético, que hay la posibilidad de, como usted dice, depende de mi comportamiento ahora como nuevo ser humano, si yo enciendo o apago ese interruptor de la parte genética, que es lo que se conoce hoy como epigenética.
pero la vinculación, nosotros somos seres sociales. La Universidad de Harvard en un trabajo ya hace muchos años decía que una de los aspectos fundamentales para que usted se mantenga saludable es el disfrutar de la familia, el disfrutar de amigos, el disfrutar de verdaderos amigos porque somos seres sociales. Y por supuesto que también nombró el tema emocional, que es fundamental. Sabemos que la base de muchas de las condiciones o enfermedades que la humanidad hoy padece comenzaron con el mal manejo del estrés, pero que es toda una ciencia, que no solo me diga alguien, no, es que tienes que aprender a manejar el estrés, sí, pero ¿cómo? Entonces son las herramientas y la medicina integrativa ha tocado muchísimo eso. Permítame Sí, adelante. interpelarlo un poquito en el aspecto del estrés. Pues usted es médico, aclarar que la palabra estrés es genérica, se generalizó esa palabra estrés, pero ese argumento tiene dos costas, una buena y una buena y una mala. Cuando hablamos de estrés malo, hablamos de distrés, ¿sí? Y que conlleva también al estrés oxidativo, que está de moda ahora, por el tema de la presión laboral, por el tema de la tecnología, la radiación. Y hablamos del estrés bueno, que es el que nos despierta a las 7 de la mañana, y nos bañamos, nos vestimos y nos vamos para el trabajo. Ese es el bueno, porque tenemos que ser proactivos, productivos, porque si no nos morimos de hambre. Entonces, ese es el bueno, el que nos invita a que hagamos la labor cotidiana y traigamos el pan nuestro de cada día. Entonces, hay que diferenciar muy bien esas dos bases. O sea, normalmente hay mucha dualidad. Cuando yo estuve en el seminario, en el foro de Pereira, había mucho médico de varios países. Entonces se habla mucho del estrés oxidativo, está de moda. Es ese bagaje, para que le pongamos mucha atención, tiene que ver con el cáncer, porque se vuelve psicosomático el tema emocional del PNL, que es el plan neurolingüístico, el programa, empieza a volverse, después de un pensamiento, se convierte en una acción, que se somatiza y convierte eso en una patología que no sabemos qué va a pasar. Puede ser un cáncer, puede ser una hiperglicemia, puede ser un problema del sistema nervioso, puede ser un problema de autoestima, una cantidad de situaciones convexas. Claro, y muy importante hacerles el comentario de que ese distrés trae como consecuencia algunas cosas que son básicas desde el punto de vista estructural, biológica. Es que cambia la polarización de nuestra membrana celular. Pero además de eso, cambia el nivel del pH, de acidez o alcalinidad de los espacios que están entre las células. Y estamos hablando de billones de espacios que están haciendo mella en la salud y en el bienestar del ser humano. Allí hay una condición fundamental y quizás no es nuevo, es de toda la vida. Lo que pasa es que ahora es cuando la ciencia lo está divulgando, lo estamos entendiendo y lo estamos poniendo en práctica para la conformación de protocolos para ayudar a las personas. Pero bien importante, yo lo había mencionado ya en varias ocasiones, un protocolo de atención y gestión por la salud de un individuo pasa porque hay un acuerdo entre el equipo de profesionales y la persona. Totalmente. Porque si no, esto no es un tema unidireccional, es un tema bidireccional, es un tema de una relación. Hay un gran amigo que él le hablaba de un contrato, valga el término contrato, y que estamos hablando también con un abogado. Exacto, un contrato donde nos pongamos de acuerdo y que podamos mejorar. Vista esta integralidad, doctor, y que estamos llegando a esa estructura celular donde comienza el tema de vida que Dios nos dio, ¿quiénes pueden ser beneficiarios de la medicina integrativa? Medicina integrativa ya vista como lo que hemos hablado de alternativas complementarias, naturopatía, homeopatía, pero también con la medicina alopática, la medicina tradicional. Bueno, en esa pregunta, doctor Miguel, de a quién favorece, pues nos favorece a todos. Lo favorece a usted, me favorece a mí, a todo el entorno, a todo el conglomerado que está ávido de una buena recuperación con un buen sistema de salud. Yo no voy a no voy a ponerle sesgo a esto. Yo no voy a hablar mal del uno ni del otro porque no es mi estilo. Simple y llanamente hay que decir que debemos evitar contrarrestar ese egoísmo profesional. ¿Sí? Que es que yo soy de la Javeriana, que es que yo... No, aquí no se trata de ser. Aquí yo conozco abogados, yo también soy abogado, usted lo sabe, de universidades no tan respetables como la Externado, la Javeriana, la del Rosario, que
son muy acuciosos con el tema, siguen estudiando y se siguen profesionalizando porque usted sabe que como médicos y abogados somos estudiantes eternos. No dejamos nunca ese tema de la academia porque la necesitamos por la vanguardia, porque el mundo es cambiante, ¿sí? Y así pasa con la salud también. A medida que vamos mejorando el contexto de la orbe en cuanto a automatización, en cuanto a descubrimientos, a cosas nuevas, inventos y todo, la salud también va sufriendo, porque la alimentación ha sufrido desde hace más de una década ese tema de la transgénica, del cambio. Ya no sabemos si estamos comiendo huevo de gallina o huevo sintético, usted lo sabe, o arroz sintético. Entonces, en ese orden de ideas, decir que, hombre, yo digo, gracias Dios mío, nos diste, somos seres finitos, pero tenemos un organismo muy valioso porque a pesar de la cantidad de porquerías que usamos a diario en nuestro organismo, nos defendemos. Tenemos ese núcleo inmunológico, ¿sí? De la mano con un sistema linfático de desechos y de limpieza a nivel general, porque está muy representativo. Hablamos de los ganglios linfáticos como laboratorios, los 150.000. Hablamos de todo ese sistema adrenérgico que nos sube la emoción para que nos suba también el distrés, ¿sí? Para empezar tenemos el cohete puesto y decir que el beneficio sí debe ser en un nivel integrativo simbiótico, que es lo que estamos usted y yo buscando ahorita como fundadores del G10 MIR, que significa Medicina Integrativa, Regenerativa, Funcional Complementaria, donde ya tenemos la participación de más de 10 médicos eminencias de este país. Todos dijeron que sí, hasta el momento, usted lo sabe. Y entre ellos está el doctor, que ya me dijo que sí, no ha firmado, pero va a firmar el doctor Harald, que es un biomédico alemán, que ha hecho mucho por esta humanidad, sobre todo en Colombia, donde ya tiene su arraigo, porque ha generado centros de acopio en la Amazonía y en la Guajira, atendiendo todo ese conglomerado indígena allí, donde nos llega esa respuesta médica en buena hora. Entonces, ya usted está anotado porque usted ya ha estado conmigo, ha participado de varios foros de medicina y de varios Zoom que hemos hecho con varios médicos del país, y usted sabe el talante que manejamos con esto. Entonces, beneficiados todos. Ahora, lo más importante de nuestro MIR, que es lo que queremos proyectar a futuro a nivel Colombia como la primigenia del proyecto, y a nivel internacional después, cuando ya se logre con las ayudas internacionales, con la ayuda del gobierno, porque es que no podemos ser cerrados a esta vanguardia, a esta necesidad urgente, porque sabemos que la salud está en cuidados intensivos en Colombia. Ya pedir una cita médica, digamos, a través del Seguro Social es una cosa eterna. Y pues de la mano con esta complementación, decir, aquí estamos nosotros presentes para ayudarles, porque tengo para decirle, usted lo sabe también que ha estado conmigo en consulta, pacientes que ya han superado temas como la migraña de muchos años, el dolor, la cefalea, ¿sí? En cualquier ángulo, en cualquier grado, con la terapia del nervio vago, por ejemplo, que lo aprendimos allí en el Congreso de Medellín hace más de 2 meses, que eso fue un éxito rotundo y que fue el abrebocas a este proyecto médico que tenemos usted y yo en este momento, el compromiso del G10, ¿sí? Con médicos muy respetables. Acaban de darle un premio al doctor Beyman Yepes en Cali por sus 25 años de atención médica y de buena salud, donde usted habló un tema que me llamó la atención, que es lo más importante, ese compromiso del contrato, ese compromiso bilateral, donde ese paciente no es un objeto o no es un sujeto de medicina, mejor, es una persona que viene ávido de una respuesta médica para su salud. Entonces tenemos que ayudarle, confrontar esa necesidad a través de la análisis clínica, a través de entender de que hoy por hoy tenemos una situación que tiene que ver con la alimentación, que es, por ejemplo, la esteatosis hepática por HTG o hipertrigliceridemia, que la tenemos de 10 no se salva uno. ¿Por qué? O el hígado graso. Porque la mala alimentación, ¿sí? No distinguimos entre un poliinsaturado, un monoinsaturado, una alimentación sana y una alimentación chatarra o mala, que está en la calle posiblemente o que también la tenemos en la casa. Por ejemplo, en temas de inflamación, usted lo sabe muy bien. Hay que erradicar los carbohidratos porque sabemos que esos son culpables de esa inflamación y de todas esas enfermedades como el Alzheimer, el tema odontológico, el tema de la caries, el tema de la hiperglicemia, el tema del daño en el páncreas. Todos esos temas a nivel endocrino, ¿no? Que tienen que ver con el azúcar. Entonces, para que hagamos como de una vez, empezamos a hacer el abrebocas a un programa futuro de buena salud, donde hablemos en contexto de un tema que usted lo solicite
y lo vamos a tratar conjuntamente. Digamos, vamos a hablar hoy del cáncer, que es lo que está de moda ahora. Y usted ya sabe que hemos tenido la fortuna de poderle en otros programas de televisión y radio, de hablar de que tenemos muchos testimonios de cáncer superado, de terapias neurales a través de todo el contexto de lo que venimos estudiando y de lo que acá voy a posiblemente pasado mañana iniciar con el Colegio Colombiano de Medicina, que es una serie de diplomados. El que está anunciado para el sábado es el de sueroterapia, con una de las mejores instituciones de medicina complementaria de este país. Entonces, vamos por buen camino. Entonces, el beneficio causa-beneficio. Eso es un contrato, como usted lo dijo ahorita, me gustó que lo hubiera manejado de esa manera, porque nos están pagando por una atención primaria en salud, que es lo que está aquí fracturado en el sistema de salud colombiano, esa atención básica, esa atención de primer nivel, ¿sí? Ya lo otro, pues ya son palabras mayores, hasta ya nos llegamos nosotros. Muchas gracias por la pregunta. Así es. Bueno, gracias, doctor. De verdad que un placer haber estado en esta entrevista. Nos quedamos cortos en el tiempo. Ya desde ya lo comprometemos a que tenemos que seguir hablando de estos temas, porque hay temas, por ejemplo, que usted los nombró: nutrición, manejo del distrés, manejo de emociones, estrés oxidativo. O sea, son muchísimos los temas en los cuales pudiéramos estar hablando en este espacio de Café por Experto. Muchísimas gracias. Una palabra de despedidas o de un hasta luego, mejor dicho, para las personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, primero de todo agradecerle al doctor Miguel pues la invitación, al canal, al Faro, a su director, a Viviana, la camarógrafo, que lo está haciendo muy bien hoy. Agradecerle pues esta invitación y a todos ustedes, amables teleaudientes, decirles, hombre, estos programas son muy importantes, hay que estratégicamente implementarlos, hay que llegar ya no como un abrebocas, que es lo que estamos haciendo en el día de hoy, sino que hay que llevarlo para que ustedes tengan el conocimiento de causa. ¿Qué va a ser de la salud a futuro? ¿Para dónde vamos todos? Muchas gracias. Un abrazo muy sincero para todos y mi apoyo cordial y sincero para usted, doctor, y el canal. Bueno, muchísimas gracias. Este fue su programa Café con Experto, que se transmite gracias a la organización y el periódico El Faro de Santa Rosa de Cabal para el mundo. Esperen que muy pronto les estaremos anunciando un nuevo programa de salud y bienestar, que es nuestra área, digamos que el eje transversal del programa, para beneficio de usted y sus familiares. Recuerde, muy importante, en este mes de diciembre, finales del 2025 y comienzo del 2026, debemos tener un aspecto primordial en nuestra vida: la salud y el bienestar. Muchísimas gracias y nos vemos entonces en otra oportunidad.